Hola, bienvenida al podcast Con Voz Emprendedora. Soy Noelia Dinuncio, una emprendedora autodidacta, inquieta y madre numerosa, creadora de este espacio para mujeres que buscan subirle el volumen a su propia voz. Una comunidad para encontrar nuestro propósito, aprender, inspirarnos, soñar y juntas liderar nuestras vidas. Sube el volumen, que empezamos. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Con Voz Emprendedora. Hoy nos visita en el podcast Sara Alarcón de Gen Universe. Sara promueve una vida balanceada a través de la meditación, a través de la espiritualidad y las energías. Ella es arquitecta y se está formando en psicología. Bienvenida, Sara, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias, no, estoy súper orgullosa, súper honrada de estar aquí contigo. Sara, cuéntanos, yo hago esta mini introducción siempre al principio que me gusta presentarlas, pero muy brevemente porque me gusta que cada una tenga la oportunidad de contar quién es, qué hace, cómo llega este proyecto de Gen Universe a tu vida. Ok, perfecto, muchísimas gracias, no. Bueno, en realidad estuvo súper bien la introducción que hiciste, es muy clara, pero yo he venido de un tiempo para acá desligándome un poco de las etiquetas, porque sí, vengo de una cultura, yo soy colombiana y vengo de una cultura en la que es súper importante tener un título. Entonces, el hecho de que yo hubiera sido arquitecta tan joven, yo tenía 22 años, eso marcó mucho mi vida, o sea, me quitó como el nombre Sara y ya era la arquitecta Sara, o sea, como que, entonces, últimamente, desde que estoy haciendo un trabajo bien fuerte a nivel de ego, a nivel psicológico, he tratado de disminuir un poco esa terminología, entonces me cuesta un poco más definirme, ¿cierto? Como que es Sara, ¿cierto? Sin embargo, puedo decir que en este momento lo que estoy haciendo es emprendiendo, precisamente porque creo que hay muchas maneras diferentes de ver el mundo. Como tú lo decías, busco que las personas puedan vivir de manera balanceada sus vidas, que puedan cambiar especialmente su perspectiva de la vida, porque en muchas ocasiones nos venden una idea de cómo debe ser esa vida y nosotros en el transcurso de que vamos queriendo lograr eso que nos vendieron, estamos infelices, estamos amargados, estamos tristes y nos estamos perdiendo de la vida. ¿Se me hago entender? Eso es lo que yo busco, eso es lo que busco con Shane Universe y mi emprendimiento aborda ese tema en diferentes aspectos. Yo trabajo, tengo una metodología de trabajo específica por lo que va resonando en mí y por lo que yo he vivido. O sea, está muy basada en ello. Para contarte un poquito del tema de que me dijiste al final de por qué estoy como emprendiendo, te quería decir que yo cuando me puse a pensar esto, bueno, Sara, ¿qué momento nace como esa idea? Recuerdo que el día que yo estudié en una universidad pública en Colombia, la mejor universidad pública de Colombia, que es la Universidad Nacional, cuando vi los resultados que decía admitida, yo tenía 16 años y yo dije, o sea, esto es lo máximo, es espectacular porque otra cosa que es diferente también allí que aquí en Europa es el hecho de que no todas las personas tienen el acceso a la educación superior. Entonces, eso ya era como un plus. En ese momento que yo dije, bueno, voy a empezar mi carrera, yo pensé, lo voy a hacer para generar empleos, no para ser una empleada. O sea, yo no sé de dónde saqué eso, en ese momento no tengo ni idea, pero obviamente cuando hice la carrera me di cuenta de que nunca te forman para que generes empleo. O sea, a ti No. te forman para ser empleado. Entonces, precisamente antes de terminar la carrera en el 2012 ya tenía un empleo, era empleada, fui empleada por 5 años y iba de manera progresiva muy bien económicamente, bueno, digo entre comillas muy bien porque en realidad no estaba bien, simplemente estaba haciendo un ascenso económico y empiezan a surgir muchas inquietudes, muchas cosas dentro de mí. Yo viví una depresión muchos años y pues con mi esposo, en ese momento pues era mi novio, pues cuando me propuso como que nos casáramos, lo empezamos a hablar, dijimos, bueno, pues vámonos de acá, vámonos a explorar, a ver
otras culturas y me identifico mucho contigo con lo que contabas también el hecho del sueño, Sí, de ese sueño de ver otro mundo. Entonces él tenía ya establecido, muy establecido pues que fuera a Francia porque él ya había estudiado francés, pero yo no, sin embargo, yo siempre he sido un poquito aventurera. Eso sí, está bien, tengo. siempre tirando para adelante, ¿no? Hay que ir a Francia, pues vamos a Francia y aprendemos francés, ¿no? Sí, de hecho, sí, fue algo así. Y muchos, o sea, mi familia, no mi mamá, sino como el círculo un poquito más grande, estaban aterrados. Eran como que no, o sea, ¿cómo te vas a ir? ¿Vas a dejar la carrera profesional? Porque eso era lo que importaba. O sea, si te evalúan la vida en ese momento, entonces estás bien porque estás bien profesionalmente. Y en realidad no. Pero yo también creía lo mismo en ese momento. Entonces, bueno, ay, no sé si me estoy extendiendo mucho. No, súper bien, incluso me Ok. siento súper identificada porque también eso es verdad que es una cultura muy, es verdad que aquí en España también se ve, pero sobre todo en América Latina es algo que está muy arraigado, la gente te define por lo que eres, lo que tú dices, ¿no? Haces una Sí, carrera, eres eso que has estudiado. Y sobre todo claro, el hecho de si tienes un trabajo estable, si tienes un salario fijo, ¿cómo vas a dejar todo eso por la incertidumbre, por la aventura? Es muy exacto. difícil de entender. Sí, de hecho yo en ese momento que decidimos que viajábamos, que estábamos presentando todos los documentos, porque veníamos a cambiar de estilo de vida también, porque los dos, mi esposo es abogado y él trabajaba en un buffet y yo trabajaba en una empresa muy importante en Colombia de construcción y los dos estábamos como, o sea, a un nivel de pasar más allá. Entonces dijimos, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos, porque ya nos va a tomar como la vida, la rutina y todo. Entonces, bueno, lo hicimos, en el 2017 nos casamos y a los 6 meses nos vinimos aquí y lo que te decía que mi familia muy asustada, sobre todo por el hecho de que iba a dejar esa profesión temporalmente, porque yo venía a Francia con la idea de hacer mi máster en arquitectura y continuar. Y de hecho decíamos, nos vamos 2 años, 3 años y volvemos, porque decíamos, solo es para la aventura, exacto. Y bueno, la vida nos tenía un montón de situaciones nuevas. Afortunadamente, nosotros pensamos desde el inicio, vamos a ser estudiantes. No vamos a llegar pensando, es que voy a conseguir mi empleo de arquitecta o de abogado, vamos a trabajar como estudiantes y vamos a vivir como estudiantes otra vez, no importa, vamos a explorar. Entonces, en ese sentido veníamos a ver. Pero el choque llegó para mí especialmente cuando yo me di cuenta que en realidad no me podía comunicar con nadie. Entonces, eso empeoró la situación emocional que yo ya traía, esa depresión, eso agravó todo, me llevó a un punto extremo. A principio del 2018 estaba muy mal, o sea, me estaba enfermando mucho físicamente porque estaba muy mal emocionalmente. Entonces, hubo un punto en febrero que fue detonante y yo dije, no puedo más. Cualquier situación externa se volvía un universo para mí y yo no era feliz. O sea, yo no quería vivir, de hecho. Y eso me parecía increíble. O sea, decían, no, es que yo no le veía ningún sentido a la vida. Entonces empecé una indagación súper profunda, llegaron muchas herramientas a mí. Yo tengo mucho que agradecer a María José Flaquet de Mujer Holística porque con ella pues he aprendido muchísimas cosas, digamos que fue el motor inicial para este rumbo. Ahorita he tenido muchas maestras, he aprendido de muchas mujeres, de hombres también, pero me enfoco en el lado de femenino porque primero han sido quienes más me han ayudado a transformar, las mujeres que han pasado por mi vida. Y segundo, porque cambió totalmente mi perspectiva respecto a una mujer cuando llegué acá. Porque antes, y no digo que esto sea solamente en mi país, porque creo que en el mundo se ve, yo sentía que yo frente a otra mujer era una competencia siempre. Y de hecho, a nivel profesional era increíble. O sea, esa competencia, no solo con los hombres, sino también con las mismas mujeres. Entonces, acá empezarlas a ver como, no es que no son mis enemigas, no es mi rival, es mi amiga, es con quien puedo crecer. Eso empezó a transformar todo. Entonces yo dije, o también a estar aquí en Europa y especialmente en Francia, que hay un estilo de vida diferente, que tus mínimo de horas laborales a la semana son 36, no 48 como en Colombia.
yo podía trabajar máximo 20 horas porque era estudiante, entonces habían un montón de situaciones que yo decía, es que ahorita me siento viviendo, pero todavía había muchos vacíos, entonces yo dije, yo empecé a tener la idea de yo quiero emprender porque, especialmente porque quiero poder tener libertad de tiempo. Pero yo te iba a preguntar, ¿lo de emprender surge a raíz de ir encontrando esas respuestas que has empezado a buscar adentro tuyo a través de la depresión? Bueno, En qué punto surge, digamos? Porque es sí, como todo un proceso sí, de sanar primero para luego poder sacar adelante otras cosas. exacto. De hecho, ahí va. El hecho de que yo tenía esa idea inicial antes de la universidad, lo que te contaba. Y ahí cuando empecé a sanar, todavía no estaba sana, cuando empecé a sanar tuve la idea, es que yo quiero poder manejar mi tiempo y vi que era posible, entonces dije, por acá, esto es lo que yo quiero. Pero precisamente yo no había sanado, yo no estaba clara en lo que yo era y lo que yo quería. Entonces yo empecé a tener un montón de ideas, bueno, entonces que si hago regalos personalizados, que si preparo matrimonios, porque claro, yo tengo una fortaleza respecto al diseño, porque pues soy arquitecta y acababa de planear mi boda, entonces yo ya dije, no, yo quiero planear boda. O sea, empecé a indagar como en todo. De hecho, exploré muchas cosas, le vendí a mis mejores amigos, al entorno cercano, pero todavía no, porque yo todavía no estaba bien. Seguí con la indagación y el año pasado ya estaba un poco más definida de lo que quería compartir, sin embargo, seguía faltando. Empecé un mastermind con varias chicas. Al final fuimos 4 y con ellas, o sea, nos juntamos porque tenía que ser así, por la sincronicidad de la vida, y empezamos este proyecto de cada una, o sea, un mastermind, cada una trabajando su proyecto y apoyándose en las otras. Y ahí, en noviembre del 2019, dije, es exactamente esto lo que yo quiero. Y ahí fue donde nació realmente Shen Universe. Y es, yo quiero ayudar a las personas y es enfocada inicialmente en las personas que sufren de depresión, pero ahorita lo he abierto un poco más porque debido a la psicología, bueno, eso es otra historia, pero eso da para otro podcast, el tema pero digamos que como empecé a estudiar psicología, ya me di cuenta que tocar directamente la depresión sí lo podía hacer, pero me estaba también metiendo en algo que todavía no puedo controlar. Entonces dije, doy un apoyo, pero yo no puedo dar terapias, entonces no lo abrí un poco más y dije, quiero ayudar a las mujeres a que puedan vivir una vida equilibrada, balanceada y que conozcan especialmente el poder que tienen adentro, que no es algo exterior, que no necesitan mil cosas afuera, tener títulos o tener determinado nivel económico o determinada situación para poder estar bien y empezar a rodearse de lo que quieren, de lo que sueñan. En este proceso en el que llegas, ¿no? A Gen Universe, como lo que es hoy en día, cuando tú decías, se me iban ocurriendo ideas, iba teniendo cosas que quería hacer porque se me daban bien y tal, pero no llegaba, todavía me faltaba más. Eso llamaríamos que vendría a ser como esa búsqueda de propósito que tanto se escucha y que tan difícil nos cuesta llegar a cuál es nuestro propósito, cuál es esa esencia que queremos transmitir. Bueno, yo creo que es una de las partes. Yo creo que sí, porque cuando uno está en la búsqueda del propósito, que de hecho es algo en lo que yo me enfoco también cuando hago las sesiones y los programas que tengo, es hablar de una de nuestras partes de lo que somos esa íntegra, que ahorita pues lo comentaremos un poco, que es el alma. Esos regalos que yo tengo únicos para darle al mundo. Lo que yo traje para sí, para que el universo pueda estar completo, porque sin lo que yo, Sara Alarcón, tú, Noé, trajiste al mundo, el universo no está completo. Entonces, en esa búsqueda, uno de las áreas es saber en qué soy buena yo, porque hay varias áreas. Entonces, una sería esa. Y sí, sí creo que ese proceso me ayudó a ir descubriendo mis fortalezas. Entonces, también mucho el preguntar, sabes que eso es súper importante, o sea, decirle a las otras personas y no tener miedo, ¿tú qué ves en mí? O sea, como qué te gustaría que yo te enseñara, y eso, o sea, al principio es como que, ay, no, pero yo como le pregunto a alguien, pues es súper, súper constructivo. Y tú toma nota siempre, es súper bueno.
Y aparte te sorprendes muchas veces Sí. de aquellas cosas que ve la gente en ti y que tú misma no lo logras ver. Es un ejercicio brutal de también de tomar conciencia y de preguntarnos por qué no vemos eso en nosotros mismos. Exactamente. Entonces, bueno, pero esa es solamente una de las patitas de ese propósito, porque tú puedes ser muy buena para hacer cosas, pero no necesariamente te gustan. Entonces también tienes que ver que que te guste hacerlo. Sin embargo, yo siento que el propósito en general lo logré definir cuando identifiqué y estuve clara respecto a mi por qué quería hacerlo. Yo sabía que quería tener tiempo libre, sabía que quería controlar también lo digo entre comillas, la manera en que trabajaba, lo que hacía, los procesos, ser mi propia jefe, pero a veces uno se vuelve un jefe un poco insoportable. Sí. Entonces, eso era un porqué que yo creía. Sin embargo, siento que se quedaba vacío, porque entonces los días que yo no estaba como de ánimo, decía, ay, pues no hago nada. Y el proyecto no avanzaba. Cuando ese por qué se volvió en servir, en comprender que lo que yo estoy contando y lo que yo estoy dando está transformando otras vidas. Y cuando yo empecé a ver esos mensajes que me llegaban de mujeres que se habían sentido inseguras y que con algo pudieron sentirse mejor. O sea, dije, esto sí es un verdadero porqué. Y no necesariamente porque uno sea más egoísta o solo personal, sino porque yo siento, y es muy personal, que en el servir es donde está ese verdadero propósito. Creo que en noviembre lo que pasó y ese clic que hubo en mí fue exactamente eso, saber que ese por qué estaba de servir. Entonces, ¿cómo puedo yo servir a las demás personas? Desde lo que yo sé, desde lo que yo conozco y desde mi vida, mi historia, mis fortalezas y lo que me gusta, ¿qué le doy al otro? ¿Qué le doy? ¿Qué da Shen? ¿Cuál es el valor que le aporta a la vida de las personas, de quienes consumen el contenido gratuito de Shen y de quienes compran o consumen algo de los productos que da en Shen? Al final yo creo que la búsqueda de propósito es lo que hace que intentemos conectar realmente con eso que nos mueve a hacer ese emprendimiento, a vender ese producto, a vender ese servicio, y por eso la complejidad muchas veces de no encontrarlo, de sentirnos perdidos y sentirnos abrumados por él. Tienes que encontrar tu propósito o tienes que especializarte, tienes que, Sí. y no, ese tienes, y genera esa presión que precisamente es como lo opuesto a llevar una vida balanceada, a llevar una vida en el que podamos conectar con nosotros y no con lo que deberíamos, tendríamos o los demás creen que tenemos que hacer. Exacto, yo siento que ahí está la clave. Listo, es muy importante definir nuestro propósito, pero el propósito no necesariamente es emprender, el propósito no necesariamente está ligado a la parte profesional. El propósito de vida de una persona puede ser madre y estar con sus hijos. El propósito de una persona puede ser tan grande, tan importante como esa misma persona lo defina. O sea, no porque yo vaya a descubrir la cura contra una enfermedad o porque sea quien vaya a escuchar las personas a mi alrededor, o sea, es una valencia diferente, o sea, el valor es igual, cada uno tiene ese propósito independientemente de cuál sea, no se determina como que sea mayor o menor. Que es importante saber que no se vuelva una cosa más por hacer, una carga. O sea, el hecho de decir, es que saber mi propósito, yo durante muchos años yo lo tuve así, como, pero o sea, ¿cuál es el propósito de levantarme todos los días? Y eso se volvía como, pero es que Sara, no sabes el propósito, no sabes, una carga en el hombro increíble. La tranquilidad llegó a mí cuando yo descubrí que para mí el verdadero propósito es ser feliz y yo soy feliz sirviendo en este caso a las personas. Otro ser humano será feliz, no sé, cultivando pues si me hago entender, es súper relativo y ninguno es vale más que el otro, ninguno de los casos. Eso es súper importante y a medida que tú lo vas tomando con mayor calma, siento que va llegando más fácil. También está muy relacionado con la conexión contigo, lo que tú decías.
Cuando tú estás más conectado contigo, va siendo mucho más sencillo escucharte y escuchar percibir esas señales que llegan a ti para mostrarte el camino. ¿Por qué crees? Yo he notado durante esta cuarentena que cada vez hay más visibilidad con respecto a la vida slow, a la meditación, a conectar con nuestra energía. Es verdad que la situación que vivimos a raíz de la pandemia nos lleva un poco a ese, ¿no? Nos han puesto freno de mano de golpe en nuestra vida, pero hay algo más allá. ¿Por qué de pronto estamos tan conectados con esa necesidad? Bueno, yo creo que lo primero, pues lo que pienso yo, es que nos están obligando, como tú dices, a lo esencial, a volver a lo básico, a saber que en el entorno donde estamos, nuestro hogar, es lo primero. Y no me refiero únicamente al hogar físico, sino al hogar de lo que somos cada uno de nosotros para nosotros mismos. También es cierto que, como tú dices, se ha aumentado esa visibilidad, pero también tiene mucho que ver de que nos rodeamos. O sea, nosotros en este momento vemos un mundo en el que se habla mucho más del desarrollo personal o más tranquilamente, de la espiritualidad, de la meditación, porque de eso nos estamos rodeando. Pero en general, a nivel global, se está viendo muchísimo, se ve muy fuerte esa dualidad, o sea, el que está muy bien, el que está muy mal. Y es el enfoque que tú le des a la vida, porque siempre todo tiene su luz y su sombra. Cada uno de nosotros lo tenemos así. Entonces, cada uno de nosotros también tenemos el poder de decidir qué vamos a ver. ¿Qué veo yo en ti? Yo puedo ver a Noé, puedo mirarla y verle todas sus sombras, o puedo mirarla y verle toda su luz. Y en lo que yo me enfoque es lo que va a ir creciendo. Hay una frase que dice también que donde uno tiene la atención Sí. es donde ve. También es verdad que si uno, a lo mejor la misma otra persona ve una publicación sobre meditación y pasa de largo y no le presta atención. Y si uno tiene el foco ahí, tiene la atención ahí, entonces no solo lo verá, sino que se parará, lo leerá, le brindará un poco más de esos 3 segundos que pasa la publicación por delante tuyo. Exactamente, funciona igual que el algoritmo de Instagram. Nuestra mente te va a mostrar siempre más de lo que a ti te guste o de lo que tú te digas que te guste, porque eso es importante también. La mente funciona con lo que tú le digas a la mente. Por eso a mí me apasiona mucho el tema de la programación neurolingüística porque es muy, muy real y lo veo diario en mi vida. Entonces, bueno, lo que te decía es eso. Uno, que estamos rodeados. Y dos, que al volver a ese hogar nos damos cuenta que necesitamos esa conexión. Es como que, no sé si has escuchado el término de la ascensión ¿No? a nivel espiritual. Se habla mucho en espiritualidad de ascender, el proceso de ascensión. Y eso es básicamente, se dice ascensión porque es a nivel vertical, porque es referencia hacia el cielo, pero no quiere decir que uno va subiendo, que hay uno más arriba que el otro, no, es simplemente un camino de regresar a nuestra espiritualidad, a nuestro espíritu, es decir, al todo, a un todo en general, a entender que hacemos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos únicamente acá. Entonces, para volver a ese todo, para conectar con nosotros y para ascender en ese camino espiritual, es necesario escucharnos. Y para escucharnos, ¿tú qué haces para poder escuchar a alguien? Silencio. O sea, si yo no hago silencio, no te puedo escuchar. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros y lo indirectamente nos lo estamos diciendo. Tal vez siento yo, y creo que me pasó también, es como tenemos distracciones limitadas al estar aquí en casa, tenemos un poquito más de opción de escuchar esa intuición y a esa vocecita interna que nos dice, mira la meditación. Puede que este sea el camino, porque yo creo que todas las personas tenemos ese llamado en algún momento de nuestra vida, solo que nos escuchamos o no. Para mí la meditación llegó con un libro que había en mi casa y yo tenía 13 años. Y empecé a leerlo y dije, ay no, esto tan aburrido. O sea, yo empecé a meditar es de manera constante día a día hace 2 años. Y desde ahí es que ha venido la transformación. Pero yo siento que es más, que estamos un poco más atentos a escuchar eso que igual a todos nos llega. Mira, en mi caso particular,
y lo comentaba hace poco con mi marido en casa, era como que quizás culturalmente, o al menos yo lo había vivido así, para ser espiritual debías llevar un X estilo de vida, como que había un prototipo de la persona espiritual, o eras muy hippie, o como que era incompatible llevar, no sé, trabajar en marketing, viajar, tener X elementos tecnológicos, era incompatible con la espiritualidad. Y de alguna forma eso era algo como que hacía cortocircuito adentro mío, porque yo sentía cierta espiritualidad y cierta conexión con algunas cosas o algunas cuestiones o cosas que me han pasado en la vida que yo decía, esto es energía pura, esto es porque así lo decreté, porque así tenía que pasar y pasó, y al mismo tiempo me limitaba de decir, no, Noelia, no sigas por ahí porque no puedes ser una persona espiritual si tienes un iPhone, no puedes ser una persona espiritual si consumes según qué cosas. Y este último tiempo me sirvió para darme cuenta que no hay un prototipo de espiritualidad y que simplemente es algo que uno siente y que se despierta dentro de uno. Y ahora tú nos ayudarás y nos contarás los beneficios que nos aportan, pero yo he notado un cambio brutal en mi vida a raíz de este descubrimiento. Sí, o sea, tienes mucha razón respecto a los esquemas y a los prototipos que nosotros tenemos de las personas y eso es para todo. Yo también pensaba lo mismo, como que, ay, si empiezo a meditar, eso es de budistas, eso es otra religión, yo crecí en una religión católica, entonces era como ese rechazo. Sin embargo, en este momento de mi vida yo no pertenezco a ninguna religión, digamos, yo puedo decir que mi religión es el amor, es muy cliché, pero No, es me bonito. queda muy bien allí. Yo siento que son dos cosas ahí. Lo primero es un poco el ego, que es esa parte que dice, no, 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 esto es nuevo, también el miedo, esto es nuevo, esto no lo conocemos, no nos vayamos por ahí, no sabemos a dónde vamos a llegar, eso no es para mí, yo ahí no entro, ese no es mi estuche. Ese va por un lado. Y lo otro es que también se requiere cierta disciplina para cualquier cosa. Entonces, para que, bueno, la meditación te va a ayudar a ti si tú haces una meditación por semana, te va a ayudar de cierta manera, pero si tú tomas el hábito de la meditación, el cambio va a ser muy, muy, muy notorio, o sea, va a ser de verdad importante. Es también ese miedo y esa cosita que tenemos dentro de, bueno, hay que meterle disciplina. Respecto al tipo de persona espiritual, yo siento que se va volviendo un poco el prototipo, porque cuando tú empiezas una vida espiritual, lo estás haciendo también, estás emprendiendo también una vida consciente, una vida de conciencia. Entonces sí hay ciertas cosas que cambian. No quiere decir, por ejemplo, que algo que me pasó a mí específicamente, que entonces como yo soy espiritual ahorita, estoy dedicada a esto, entonces yo no puedo estar comprando ropa porque está mal visto, pero sí que he cambiado mi forma de consumir. O sea, es como que algo me va a llevar. Entonces yo digo, en realidad yo necesito estas cosas. Va muy ligado a todo lo que tú vayas decidiendo y es totalmente personal. Hay muchos tabúes respecto a la meditación y ojo que la meditación no es la única forma de ser espiritual, solo que es la forma que yo utilizo y la forma que me parece mucho más fácil para cualquier persona. Y es que a veces ponemos que la meditación es una cosa como tan inalcanzable, como que ay, no es que eso es muy difícil. O sea, y en realidad la meditación es una forma de vivir. Es un medio para que tú controles tu mente, sí, pero hay tantas formas de hacerlo como personas en el mundo y a veces eso no es lo que no es lo que nos dicen. Entonces de pronto relacionamos el término meditación con monje budista, el término de espiritualidad, como lo decías tú, con el hippie que tiene que ser minimalista extremo. Yo siento que eso va siendo un proceso. Tú, a medida que vas siendo consciente, vas decidiendo qué dejas en tu vida y te vas volviendo hacia lo mínimo, lo esencial. Eso es cierto, pero no significa que tú tengas que ser así. Eso no te va a evitar. Y tú siempre te estás diciendo cosas. Yo siento que esa parte es muy bonita de la meditación y es el hecho de que tú empiezas a conversar mucho más contigo, hacer el ejercicio de yo con yo, o sea, Sara le habla a Sara y se dice muchísimas cosas y ahí es capaz de determinar qué es lo que quiere en su vida, cuáles son las prioridades y eso es lo que hace que las personas cambiemos, pero en realidad
No hay que ser algo para empezar este camino, para nada. En el caso de la meditación, es verdad que muchas veces también uno dice, bueno, voy a probar esto de la meditación y claro, de pronto quiere empezar con una meditación de 40 minutos o de una hora que saca de YouTube y eso, bueno, tú lo dirás mejor que yo, pero es un tanto como idílico pretender que el primer día quieras meditar una hora, que quizás sí habrá gente que lo podrá hacer. A mí me sirvió bajar la expectativa y empezar, bueno, no lo había logrado y en una clase de yoga familiar que probamos durante un tiempo, había mini meditaciones guiadas de 5 o 10 minutitos, estaban hechas para niños. Curiosamente, fueron las que mejor me hicieron porque realmente lograba conectar con las sensaciones que la meditación te guiaba y sentía como la hormiguita que te caminaba por el cuerpo y sentía el ruido del viento y el mar. Y esas mini meditaciones, empezar por algo más pequeño, sin forzarme a dejar la mente en blanco, aceptando que si mi mente no se podía desconectar, pues aceptarlo y escucharlo. Pero creo que muchas veces es encontrar esa persona que te hable de meditación de una forma real y no inalcanzable. Eso que tú acabas de decir es muy bonito, que de verdad lo lograste hacer. Y sí, es como que ponemos el término de la meditación en un somet y es como tengo que llegar allá y bueno, voy a empezar, eso también es otra cosa que pasa, voy a empezar con 5 minutos, pero tengo que llegar a una hora, porque si yo no medito una hora, ya no estoy bien. Digamos que lo más trascendental para mí a nivel de meditación es el hecho de que tú puedes empezar con 1 minuto. De hecho, tú simplemente, o sea, en este instante, toma una inhalación profunda y exhalas despacio. Se va cambiando el ritmo. Ya como que volvemos aquí y a la hora. Para mí la meditación está ligada a eso, a estar aquí, ahora, presente. Y por eso los beneficios que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos comparando todo el tiempo. Estamos diciendo, ay, es que como aquel medita ya una hora, pero es que no vemos que detrás de que una persona medite determinado tiempo o haga determinadas cosas, hay un proceso enorme de cosas que ha hecho. Entonces, eso nos limita mucho. La opción que tú das es preciosa y es perfecta, es iniciar con lo básico, la respiración. O sea, la respiración es lo primero y lo último que hacemos en el mundo. Nacemos y lo primero que hacemos es respirar. Y lo último que hacemos antes de morir es respirar. ¿Y cuánto tiempo nosotros estamos atentos en la respiración que hacemos a diario? Prácticamente nada. Es muy extraño que nos enseñen desde pequeños, a no ser de que se nos enseñe pues la meditación, a respirar, a ir con calma. Y de pronto también eso que decías que se relaciona la espiritualidad con la vida slow. Y es porque uno a veces se lo toma, simplemente va con calmita viviendo este momento presente, dejando a un lado el tema del multitasking o de otras, es estar enfocado. Entonces, cuando dejamos de compararnos con otros y nos damos cuenta que nosotros tenemos un camino personal que nadie va a recorrer con nosotros, podemos empezar a probar. Esto es como la recomendación que yo siempre doy, aunque a veces sea un poquito difícil de aceptar porque muchas de las personas llegan a uno a decir como, deme la receta mágica. Y no existe receta mágica ni para esto ni para nada. Es simplemente ensayo, error. Esto lo pruebo, me gustó, me funcionó, lo sigo haciendo. No me funcionó. Si no puedo determinar lo que me gusta a mí probando, ojo, esto no aplica para todo, lo estoy hablando de la meditación, no hay que probar todo, es para la meditación. Si yo no lo pruebo, no sé, porque inicialmente no estoy conectada, porque una vez tú ya estés conectada contigo, tú ya sabes lo que quieres. A ti te pueden venir a decir, es que haces todo esto, esto, y tú ya sabes qué elegir, no tienes que probarlo todo, porque ya estás conectada. Pero al inicio, cuando todavía estás muy sin saber hacia dónde ir, es importante probar. Entonces, un ejercicio súper sencillo, prestar atención a la respiración y el mindfulness, que el mindfulness es presencia plena con lo que haces. Los ejercicios yo creo que más transformadores, sobre todo porque parten de lo cotidiano, son los ejercicios de mindfulness y tú puedes hacer mindfulness con todo, caminando, comiendo, bañándote. Entonces,
Creo que hay muchas formas. Cuando me preguntabas ahorita de los beneficios de la meditación es una lista enorme y de hecho algo que me parece que puede ser muy bueno para muchas personas que necesitan ese soporte científico es que ya tú pones en Google beneficios de la meditación y te botas ya, Google escolar, te botas ya artículos en donde se ha aprobado. Entonces eso es genial. ¿Qué rescato yo y para mí qué ha sido lo más importante de empezar a meditar? Que al estar en el momento presente, en el aquí y ahora, disminuye completamente el tiempo que tengo para estar pensando en el pasado y deprimirme por situaciones que fueron, que no fueron o que ya pasaron. Y disminuir también la ansiedad de ese futuro que no sé cuándo va a llegar. Entonces, para mí, ese ha sido uno de los más grandes logros o de los más grandes beneficios de la meditación. Pero también está el hecho de que te puedes concentrar más fácil, de que te mejora la conexión con tu cuerpo y que en general todo el camino va siendo mucho más claro. Es intentarlo, es ver si te funciona contigo, porque quizás no es tu momento, quizás aunque lo intentes no estás en ese momento de conexión contigo misma para poder aceptar esos beneficios o recibir esos beneficios que te está brindando la meditación. Pero sí que es verdad que, y yo no soy constante para nada para hacerlo, pero de momento he cogido el hábito de cuando lo necesito hacerlo y me lleva a ese momento de calma, a ese momento de poder aclarar la mente, de poder encontrar esa respuesta que quizás en el día a día no la escucho. Que yo creo que algo súper importante bueno, en todo momento, pero al inicio sobre todo, es el hecho de tener compasión con nosotros mismos, de entender que no es un punto al que vamos a llegar, es un vivirlo, es un camino, la meditación es el camino y a medida que lo vas haciendo es que lo vas disfrutando, no tienes que llegar a nada. El tema de poner la mente en blanco es un mito total. Nosotros somos, como seres humanos, tenemos pensamientos todo el tiempo. Nosotros no estamos buscando con la meditación tener una pizarra en blanco, que de hecho imaginarnos una pizarra en blanco ya es un pensamiento, sino que va mucho más allá de eso. ¿Cómo entra en esto que hemos estado hablando de llevar una vida balanceada, de estar más presentes, de conectar con nosotros mismos? ¿Qué es este concepto de ser integral? Que hablamos un poco que el propósito está conectado con una de las partes del ser integral, Sí. pero ¿qué vendría a ser exactamente este ser integral? El ser integral es lo que ya somos, o lo que tú ya eres un ser integral, yo ya soy un ser integral. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo todo dentro de mí para vivir en plenitud, para vivir feliz, ojo, feliz con lo que para ti sea ser feliz, siempre, y estás completito, ya vienes completo, vienes desde que naces, vienes en un paquete completo. Pero a medida que va transcurriendo la vida, vamos creciendo en una sociedad diferente o determinada, pues vamos tapando ciertas de esas cosas que significan el ser integral. Y mi forma de ver el ser integral, yo la baso en un libro que se llama Soulcraft de Bill Lockton y en la certificación de maestra de meditación que hice también con Mujer Holística, y es dividir ese ser que somos en 4 áreas. Entonces, las 4 áreas son el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. ¿Qué es tener una vida balanceada para mí y respecto al ser integral? Es trabajar en estas 4 áreas de mi vida todos los días. Trabajarlas de manera tal como se me venía a la mente, yo no sé si jugaste alguna vez los Sims, The Sims. No, yo no, pero sé cuál es el Pero juego. conoces que tienen una barrita en la cabeza con como con un porcentaje que también están. Y tú tienes que ver cada una de las áreas que estén verdecito, porque si una de esas áreas se pone en rojo, porque creo que es verde, naranja y rojo, si se pone en rojo es que está mal. Entonces cada una de esas áreas tiene que estar en verde para que la barrita del sim esté toda completa, es igual. Cuando cada una de esas 4 áreas está bien, nos ponemos en verde y estamos equilibrados. O sea, es como la noción y digamos que la metodología que yo utilizo. Al trabajar cada una de esas 4 áreas a diario, yo sé que a diario estoy trabajando por mi ser integral. ¿Y qué es lo que te da eso? Primero, un autoconocimiento
saber lo que de verdad es importante para ti, lo que de verdad te gusta y lo que de verdad quieres, y ahí está ligado el propósito, y te da el poder, o sea, es que cuando tú te das cuenta que tú eres responsable de tu vida y de lo que tú construyas y de que tu futuro depende de lo que estés haciendo hoy, eso, o sea, eso ya te cambia todo ya no tienes espacio para quejarte, para culpar a otros, para un montón de cosas a las que estamos acostumbrados, o sea, ponerte víctima. Cuando tú ya tienes eres consciente de esa responsabilidad y estás teniendo ese autoconocimiento pues estás yendo tan profundo, no hay forma de que las cosas no estén mucho mejor. ¿Sí me hago entender? Completamente. Y que habíamos dicho que el ser integral entonces está compuesto por cuerpo, Ujú. mente, alma y espíritu. Si nos tuvieras que dar un tip para trabajar cada día en estas 4 partes que forman nuestro ser, algo que hagas tú para trabajar cada una de esas áreas. Bueno, a nivel de cuerpo es como la que más conocemos y demás, en la que más exploramos todos. Yo diría dos cosas Sí, fundamentales. Alimentación, enfocarnos en qué tipo de alimentación estamos teniendo. Y ojo, este ha sido mi último punto. De los 4, este ha sido lo último en lo que yo he venido a trabajar, porque ha sido realmente complejo para mí, porque yo no cocinaba y tenía una negación profunda ante eso. Entonces, creo que a partir de allí han surgido muchísimos, o sea, eso es nuevo en mi vida, y han surgido muchísimas más conexión con mi cuerpo y salud. Porque, entonces, primero, los alimentos, cómo me estoy nutriendo a nivel físico y el ejercicio, moverme. O sea, hay personas que dicen, no, es que a mí no me gusta hacer ejercicio, baila, muévete, o sea, que el cuerpo pueda fluir. Nosotros somos energía y necesitamos que la energía se mueva. Cuando sientas, no sé, alguna energía densa, mm, miedo o rabia, algo así súper denso, muévete y vas a ver la diferencia. O sea, trata de sacarlo, de ser muy corporal. Entonces, si no te gusta el ejercicio, haz otras cosas, pero mueve el cuerpo. una caminata, un Sí. paseo liviano. Particularmente yo corro, a mí me gusta correr y el yoga también. Y estoy incluyendo un poquito de ejercicios de fuerza porque son necesarios. No son mis preferidos, pero son necesarios para mis huesos. A nivel de mente, este es un consejo que no es de todos los gustos, pero yo siento que es lo que más va a ayudarte a transformar, porque cuando hablamos de la mente hablamos también del ego y que para poder trascender en las otras dos áreas que es de alma y espíritu, necesitamos un ego saludable, un ego sano. Para mí lo más importante a nivel de mente es asistir a terapia. Asistir a terapia psicológica o hacer un proceso de coaching o hablar por ejemplo, las personas que tienen su religión, también hablar con una persona, o sea, un cura o pues no sé, depende de la religión. También esa parte, pero buscar ese apoyo en alguien que de manera como un tercero, o sea, alguien externo a tu vida que te pueda ayudar a entender tus ideas de lo que esté pasando en tu vida. Si no, porque habrá quien diga que no, el tema intelectual, o sea, la lectura, escribir, o sea, hay muchas, muchas, muchas opciones. De hecho, para mí lo más importante a nivel mente es escribir. Todos los días escribo y para mí creo que eso me ayuda pues también para poderme comunicar en Shen. El alma es lo que, bueno, comprender un poquito el tema de alma y espíritu a veces es complejo, yo lo sé. De hecho, para mí también lo fue en algún momento, pero voy a tratar de ser lo más sencilla posible. Y es, el alma está ligada a lo que tú eres como ser único en el universo, o sea, a tu individualidad, a eso que tú traes, o sea, el alma es eso que tú tienes que nadie más puede tener. Listo. Y el espíritu, ya te digo el tip Sí. Y el espíritu es el todo. Es decir, cuando yo hablo del espíritu, hablo de que todos somos uno.
todo es energía y cuando yo estoy trabajando en mí, estoy ayudando también al mundo a que se eleve. Esa es la mayor diferencia entre alma y espíritu. El alma es desde la individualidad y el espíritu es desde el todo. Y ojo, también quiero aclarar algo en este momento y es que esa es mi percepción y con la que he resonado siempre, siempre, siempre. Algo de lo más importante a nivel espiritualidad, que solo te quedes con lo que resuene contigo. Cuestiónate todo. Puede que el estilo de vida que yo tenga en este momento de mi vida no sea el que tú necesites. Puede que alguien diga, es que yo voy a copiar todo exactamente lo que hace Sara ya y así voy a lograr lo que Sara tiene, que es esa plenitud y esa felicidad. No funciona. Totalmente individual y diferente. De hecho, mi esposo, que es la persona con la que vivo, tiene una vida totalmente diferente si la evalúo en este aspecto. Él también trabaja sus 4 áreas, pero lo hace de otra manera. Y vivimos juntos. Y cada uno es feliz en su concepto de felicidad. Entonces es importante. A nivel de alma, trabajar el alma, creatividad. Todo lo que tenga que ver con creatividad. Pinta, dibuja, crea, toma fotos, conecta con la naturaleza. Eso a nivel de alma es muy eso, volver a las raíces, tocar, plantar árboles o flores, todo lo que tenga que ver y con la creatividad. Entonces ahí para mí sería eso. Y a nivel de espíritu, la meditación, totalmente la meditación. Hay muchas otras formas, la devoción, la compasión, pero yo me quedo con la meditación. Iniciar ya, o sea, en este momento, concéntrate un instante para quienes estén escuchando el podcast en cómo estás respirando. Pausa si quieres el podcast. Respira y vuelve y va a ser diferente. Me encanta porque al final, sobre todo me gusta transmitir el hecho de escucharnos, de no pretender, y volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? No pretender ser lo que vemos en otra persona, no guiarnos bajo las etiquetas o bajo las expectativas de cómo deberíamos ser, qué deberíamos tener, sino escucharnos y ver qué resuena con nosotras. Me ha gustado que lo hayas dicho, qué resuena contigo, porque solo desde ahí vas a saber lo que tu cuerpo te está pidiendo en ese momento. Porque Así es. muchas veces también tenemos que aceptar que a lo mejor no estamos preparadas para recibir según qué energía, según qué momento a cada una nos llega. No podemos forzar, hay cosas que no se pueden forzar y yo creo que la espiritualidad y la energía es una de estas cosas que no la puedes forzar, porque por más que lo intentes, si tú no estás conectada con ese momento, con esa energía, con esa meditación, podrás ir dando pequeños pasos para avanzar, pero no vas a lograr ese beneficio integral que te va a aportar. Es lo que te decía un poquito ahorita, es tener compasión, o sea, nosotros no necesitamos llegar a lo que alguien más ha llegado. Cuando tú empiezas a comprender ese ser integral que eres, te das cuenta de lo valioso que eres y ojo, exactamente igual de valioso que el otro. Entonces ahí, o sea, es como que, listo, inicialmente puede sonar súper egocéntrico decir, es que yo soy la persona más importante de mi vida, pero es que así es. Yo soy la persona más importante de mi vida y tú deberías ser la persona más importante de tu vida para que así podamos dar más de eso, que es lo que yo tengo como pues, podría decirse como mantras. Y el primero es que yo no puedo dar de lo que no tengo. Si yo no tengo, y eso va desde lo físico, como si yo no tengo dinero, ¿cómo le voy a dar dinero al otro? Desde lo más físico y tangible hasta lo más sutil e intangible, como decir, si yo no me amo, ¿cómo le doy amor a otro? O sea, eso es muy fingido y yo lo sé porque lo viví. O sea, yo fui novia de mi esposo 7 años, no quiero hacer cálculos para fallar. No importa, Y después yo de lo, X cantidad de años ya no se suman tantos. sí. Y yo decía que lo amaba, pero era de cierta manera un falso amor porque yo no me amaba a mí misma. Yo lo amo profundamente ahora que yo me amo a mí. Entonces antes era muy forzado, no porque fingiera, sino porque yo no me amaba. Faltaba buscar aquí. Y el segundo como mantra, o bueno, no sé si sería un mantra, pero es decir, yo lo que muestro, y en eso me gusta ser muy clara en cualquier parte donde voy, donde hablo, y en Shen,
en la cuenta y en mi web, es que yo estoy mostrando aquí un mapa, un plano, como arquitecta que soy, porque eso también es importante, ahorita te diré algo. Yo muestro un plano, tú lo construyes, y tú en tu territorio, que es tu vida, decides qué de ahí te queda. O sea, no puedes tomarlo tal cual todo. Es que de hecho así no es. Cuando uno va a construir, uno cree que construye exactamente como el arquitecto diseñó y no, no pasa. Nunca. Siempre hay otras cosas que toca solucionar ahí en el momento. Entonces, es súper, súper importante aclarar eso y es que no es, ya voy a venir a arreglarte la vida. No, para nada, para nada. Es un trabajo que hay que hacer constante y muy, muy, muy personal. Pasa con todo lo que uno consume, ¿no? Tú lees un libro y podemos leer las dos el mismo libro y probablemente no tengamos la misma interpretación del mismo. Así O es. podamos ver una película y nos resuene más una parte que otra. Pues creo que en todo, en la vida, debemos quedarnos con los que nos resuena a nosotras. Cuando te dicen cuestiónate todo, es que realmente es así. Si tú no tienes poder o capacidad de cuestionarte lo que te están diciendo, entonces simplemente estás siguiendo, ¿sabes? Como un borreguito, vas siguiendo, hoy leo a este autor, hoy leo a este otro. La riqueza está en extraer de cada autor, de cada película, de cada cuenta que sigas, eso que te resuene, de eso que te dice, esto es así, ¿por qué es así? ¿Cómo lo Sí. aplico yo a mi vida? ¿O cómo no me sirve a mí en mi vida? Ujú. Es que yo siento que al inicio, cuando uno inicia, o por lo menos a mí me pasó cuando yo inicié, me sentía muy perdida y caía en ese error de es que quiero ver si este le funcionó a esta, entonces sí me tiene que funcionar a mí. Sí. Y todo lo dejaba como probado, como ni siquiera probado, sino como empezado y la verdad no podía ver el resultado porque no estaba enfocada en ninguno. Entonces sí, soy muy de ensayo-error, pero si ensayo una cosa, la ensayo completa, o sea, porque si no, no voy a ver si de verdad tuvo resultados. Como el tema de la alimentación, hay que tenerlo como completo y un tiempo determinado para saber si funciona o no. Pues sí, es así. Es que al final yo creo que la cuestión está en que no hay fórmulas secretas y Ujú. en que es cada uno lo que tú decías. Tú vas a, por ejemplo, en tu cuenta, quienes se acerquen a mirar tu cuenta, van a encontrar un plano y a partir de ahí cada una construirá lo que necesita en ese momento. Si lo pensamos como a nivel arquitectónico, pues a lo mejor hoy necesitas una cocina, una habitación y un baño. Ajá. Y en 10 años necesitarás crear 2 habitaciones más y seguir edificando. Al final, nada está, yo creo que tampoco tenemos que pensar como definitivo, como que si creamos algo hoy, es lo único que vamos a crear. Sí, eso es súper importante, estar súper abiertos al tema del cambio. Es que todo en nuestro entorno está cambiando. Yo siempre asocio el tema cambio con evolución y ese cambio, o sea, nos lleva a que nosotros también los llevamos. De hecho, la naturaleza es cambiante, o sea, tenemos los ciclos, los 4 ciclos súper marcados de las estaciones, muchos procesos. Entonces, aceptarlo también es bien. Ahorita que dijiste que no hay una fórmula mágica, se me vino a la cabeza algo y es que exactamente, no hay una fórmula mágica, pero cuando tú conectas contigo, lo que sucede es magia. Entonces, me parece, porque de verdad es así, o sea, es como te das unas respuestas que tú dices, wow, todo estaba acá, no tenía que buscar allá afuera en el libro, en la cosa, lo que sea. No estoy diciendo con esto que no haya que buscarlo, ¿sabes? Sino que tú te vas a dar muchas respuestas también, por algo que tal vez viste en otro momento de tu vida. Y para mí eso es trascendental. Te iba a preguntar, Sara, bueno, yo tengo una sección que es lectura emprendedora, Ok. por lo que pregunto en todos los podcasts que me recomendéis al menos un libro que os haya marcado en vuestra vida. No tiene que ser necesariamente de emprendimiento, simplemente un libro que para ti digas, este es el libro que a mí en este momento me nace recomendar. Ay, es que hay muchos libros, me cuesta. Yo puedo Bueno, decir que, dos. yo puedo decir que hay un libro que me resonó mucho y que me hizo cuestionarme muchas cosas y es El diario de Ana Frank, porque
sigo creyendo que lo escribió ella. Entonces pienso, si una niña puede cuestionarse ese tipo de cosas en la vida, de decir cómo fue mi día, cómo lo evalúo, porque yo no podría hacerlo y cuando yo lo empecé a hacer fue transformador. Sin embargo, diría que un libro muy importante y sobre todo a nivel de esa conexión con el alma es El camino del artista, porque yo lo leí en francés, pero creo, sí, en español es El camino del artista de Julia Cameron. Es o sea, es de muchos ejercicios, es un libro para trabajar fuerte, pero te mueve realmente. Entonces, esos son los dos libros que Aquí recomendaría hoy. los apuntaremos. Bueno, como sabéis, tanto la página web y la cuenta de Sarah Jen Universe lo vais a encontrar en la cajita de información del podcast, junto con los enlaces por si queréis investigar más sobre los libros que acaba de recomendarnos. Y mira cómo es que se me ha pasado volando, Ay, pero sí. ya estamos terminando. Es verdad, se fue súper rápido ¿A todo. que sí, no? A mí se me ha ido rapidísimo. Ay, sí. ¿Cómo te gustaría despedirte de las chicas que nos estén escuchando y qué mensaje les dejarías? Bueno, primero que todo quería darte las gracias a ti y darle las gracias a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento, cualquiera que sea el momento, el día que salga o después. Muchas gracias por este tiempo, por escucharnos y tengan súper presente que todo lo que reciban y las señales que lleguen a ustedes con este podcast son importantes, porque ustedes fueron quienes llegaron hasta por una u otra razón, ya se entenderán. Y creo que me gustaría que si en algún momento de sus vidas sienten ese llamado, lo han sentido o sienten ese llamado en este momento de iniciar con la meditación, lo hagan. Existen muchísimas formas gratuitas de hacerlo. Y, y no lo digo solamente porque sea lo que yo haga de enseñar meditación, sino porque es una puerta. Empezar a meditar es una puerta para empezar a comprender todo y para vivir de verdad. O sea, es que se los digo con toda la sinceridad del mundo. Yo pasé de no querer vivir a tener una vida plena cada instante, hasta los difíciles, porque eso no quiere decir que no tenga momentos duros, problemas, rabia, mal genio, o sea, no, todo lo tengo, pero es desde otra perspectiva y mi vida está muy bien, está excelente. Entonces es que se den esa oportunidad de abrir esa puerta, de empezar. Y como lo dice alguien a quien admiro mucho, Sergio Fernández, el día es hoy, el momento es ahora. Si lo estás escuchando ahorita, el momento es ahora. Muchísimas gracias. Ay, Sara, muchísimas gracias a ti por este momento tan mágico. Yo creo que lo resumiría así porque creo que por eso se ha pasado tan rápido también, porque es escucharte y simplemente te dan ganas de seguir escuchándote Ay, qué bonita. y de conectar con eso que transmites y como dijimos durante todo el episodio, de quedarnos con lo que va resonando en nosotros. Ujú, así Si es. estamos aquí, si lo estamos escuchando, seguramente estoy convencida que cada una de las personas que lo escuchen se llevarán algo y eso tendrá un impacto en su día y en su vida. Entonces, muchas gracias por este momento y por compartir con nosotros tu historia y compartirnos tantas cosas para que nos llevemos, para que lo pensemos y para que decidamos desde la conciencia y la compasión con nosotras mismas Sí. qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos para nosotras y para ser felices. Así que muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí y muchísimas gracias a todas vosotras por haber estado del otro lado, por escucharlo, por compartir este momento con nosotras. Nos escucharemos en el próximo episodio del podcast. Que paséis un bellísimo día.